prevención y el soporte vital avanzado. Eso es
haciendo un poco para colocarlo. En contacto en la bicicleta. Y de hecho, otro de los documentos que tengo para compartirles, no para que se los aprendan, sino para que lo tengan en sus recursos, es la última versión de la TLS. No sé si es la última, pero es una versión de la TLS en español. Donde un capítulo así de solamente 8 páginas es la parte pediátrica. Entonces ahí habla cómo yo tengo el diagnóstico de un paciente con cajos y cajos para la bicicleta. Entonces, yo trabajo en prevención fuera del hogar. Aquí que trabajo, educando a los médicos para reconocer el paro. ¿Qué herramienta tenemos nosotros en el hospital para reconocer las complicaciones? El tiempo. La monitorización, ¿ok? Pero ¿qué más han visto ustedes en el hospital que es una herramienta para adelantarse a las complicaciones de los pacientes? Reconocerlos antes y trabajar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? EVA. Se llama Escala de Valoración de Alerta Temprana. Y es una muestra de cómo una estrategia de prevención mejora el pronóstico. La traducción de EVA en inglés es PEWS, es Pediatric Early Warning Signs. Pero ahora tenemos esa validación en Latinoamérica. ¿Y eso qué ayuda? No evita que el paciente se complique, pero te permite detectarlo antes para poder intervenir. Activación del sistema de emergencia y dar RSP. Aquí es igual. Resucitación avanzada, que en este caso indica que tengo que trasladar al paciente, cuidado con paro y recuperación. Entonces, la cadena de supervivencia me indica qué tengo que hacer para manejar a los pacientes que se encuentran en estrés, desde la prevención hasta el cuidado posterior. Entonces, se debe iniciar RCP en todo paciente que no responde y que no respira normalmente. Pues lo primero que tengo que hacer en el momento que estoy evaluando a un paciente es evaluar respuesta, tocarlo y llamarlo para saber si efectivamente responde. Cuando se hace el simulacro de la práctica del PALS, ¿qué hace? Está el niño ahí y uno tiene que ser niño, que quiere decir en voz alta, no responde, no respira. Entonces, y decir, activa el sistema de emergencia y empiezo RCP, pero tengo que decirlo en voz alta. Entonces, yo hago dentro de mí un proceso que lo primero es estimular. Y es diferente cómo estimulo a un lactante de cómo estimulo a un paciente mayor. Generalmente en el lactante golpeo los talones para con eso despertarlo y en el niño más grande lo puedo mover para evaluar una respuesta. ¿Por qué se hace eso? Para evitar que sacudan a los niños pequeños. Porque si sucede, tienen que explicar cómo era el mensaje, porque si no pasa. Enseguida se debe activar el sistema de emergencia, es decir, pedir ayuda. Uno se queda con el paciente y el otro va a pedir ayuda. Pero ¿qué pasa si estoy solo? ¿Qué hago? ¿Me quedo con el paciente y no pido ayuda? Grita para que alguien me escuche cerca. Si no, yo no lo pido. Siempre debo de pedir ayuda primero, porque esos segundos que me demoro en pedir ayuda van a multiplicar después, si estoy solo. Si estoy con alguien, mando al otro y me quedo yo, o al revés, yo voy y el otro se queda, pero no nos vamos comiendo los dos. Entonces, tengo que siempre buscar quién me puede asistir, un familiar o alguien para que pida ayuda, y ahí sí yo me quedo con el paciente, pero no decide que porque el paciente ya estaba en paro no pedía ayuda, porque ¿qué pasa si yo lo saco y no tengo quien me asista? Entonces tengo que priorizar. Por eso pedir ayuda es el siguiente
Póngala, póngala. Nosotros en inicio de niños,
faltan 50 mil. Me salió de la esa dosis. Eso sí, porque el año pasado, después del 2022, sí me dijo, sí, también con Bad Bunny se puede hacer. Yo busqué y me salió, no se puede hacer con Pichorda y con la porque tienen el mismo tema, ya. Entonces, ¿qué son los mix por minuto? De 100 a 120 latidos por minuto, porque eso es lo que se espera. Pero siempre buscamos herramientas para recordarlo. Entonces, por ejemplo, ya. Si no es esa, si es disco, también es en esa época Dancing Queen. Dancing Queen. Tienen otras opciones para Ah, wow. utilizar. Mejor grupo. Cuando se realiza reanimación sin manejo avanzado de la vía aérea con un solo rescatista, la relación entre compresiones y ventilaciones es 30-2. Es decir, doy 30 compresiones y doy 2 ventilaciones. 30 ventilaciones, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si es que estamos 2 rescatistas, es 15-2. ¿Por qué piensan que eso sucede? Cansancio. Para mantener el ritmo y la presión. Correcto. ¿Sí? Porque si estoy solo, con 15 me distraigo. Y lo que tengo que optimizar es el tiempo de compresiones. Esa es la prioridad. Y aquí viene la siguiente parte. Dependiendo de la edad del paciente, cómo doy las compresiones. Porque a un niño chiquito no le voy a caer con las 2 manos y todo el peso encima. Entonces, si es un lactante menor, ¿quiénes son los lactantes menores? Hasta bueno, creo. No, cuenta. ¿Hasta qué edad es un lactante menor? Esa es como la respuesta de la vida. ¿Hasta qué edad? Del año. Hasta el año, chicos, porque tienen que decir con seguridad. Ok. Cero. Entonces, si tengo un lactante menor y estoy sola, mis
por una neumonía o por una aspiración de cuerpo extraño, por atragantamiento, por una crisis anafiláctica, se salvó la vida aérea. Hidrogenión, que es acidosis metabólica o acidosis severa, por diarrea, por sangrado, por lo que sea, por intoxicación. Hipoglicemia. Por eso es que la hemoglucosis es uno de mis mejores amigos. Porque en un paciente pediátrico, sobre todo, si no ha comido o ha estado descompensado, puede ser que la hipoglicemia, que es una causa revertible,
equipo eficaz es fundamental durante un intento de reanimación. La interacción entre los miembros del equipo influye mucho en la eficacia de cada actuación individual y en la supervivencia del paciente. Cuanto mejor se trabaja en equipo, mejor es el... Si vieron cómo está dando masaje, fíjense en el movimiento corporal cuando da masaje. Pongan sus ojos pequeños porque estos son los rasgos que yo hago. el resultado clínico del paciente. Por eso es importante comprender no solo lo que hay que hacer en un intento de reanimación, sino cómo comunicarse y actuar con un equipo eficaz, sea cual sea su cometido dentro de este. Para identificar una buena dinámica de equipo, es útil comprender lo que ocurre cuando esta falla. Vamos a ver el siguiente ejemplo de mala dinámica de equipo y a buscar los aspectos que deben mejorar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos un adolescente que se para esa silla. 18, 19. Cuidado, cuidado. Muéveme. Alto. Todavía está atado a la camilla. Bien. Nos movemos a las 3. 1, listos. 3. Cuando llegamos nos dijo que no se sentía muy bien. Empecemos y conectemos al monitor. Hay que ventilar. Ya le hemos administrado 2 descargas. Una de ellas hace un minuto. Tenemos un entrenamiento. ¿Ya le han dado descargas? Sí, la última hace un minuto. Jaime, encárgate de las operaciones. Estoy muy bien. Ya está. ¿Qué han hecho parte de descargas? Solo soporte vital básico. Laura, ¿te puedes ocupar de la vía intravenosa? Bien. ¿Quién documenta? ¿Carla? Ya voy. La situación que acaba de ver presentaba varios fallos de comunicación graves, el tipo de fallos que pueden hacer fracasar un intento de reanimación. Los buenos equipos no solo tienen experiencia médica y dominan las habilidades de reanimación, sino que se comunican con eficacia y aplican los aspectos clave de una dinámica de equipo eficaz. Dichos aspectos ayudan a los equipos a colaborar de la forma más eficiente. La American Heart Association ha logrado su Si vemos una enfermedad de RCP, pero la próxima vez que ustedes vean a una persona dando RCP, pueden hacer una observación de cómo dar RCP de mejor calidad. dinámica de equipo en 3 categorías: funciones, qué comunicar y cómo comunicar. Vamos a repasarlas, comenzando por la función. Se deben establecer de inmediato funciones y responsabilidades claras. Cuando todos los miembros del equipo conocen sus tareas y responsabilidades durante un intento de reanimación, el equipo funciona. El líder del equipo debe definir con claridad y delegar las tareas según las competencias de cada miembro del equipo. Todos ellos deben conocer sus obligaciones y el líder del equipo debe estar al tanto de ellas. Los miembros del equipo deben pedir ayuda y consejo pronto, no esperar a que la situación sea grave. En ocasiones, un miembro del equipo o el líder podría tener que corregir acciones incorrectas o inapropiadas. Es importante tener tacto, sobre todo si hay que corregir a un compañero antes de que cometa un error con un medicamento, dosis o intervención. La siguiente categoría es lo que se debe comunicar. El intercambio de información es un componente fundamental en un equipo eficaz. Los líderes del equipo deben recabar buenas ideas y pedir con frecuencia a los miembros del equipo que avisen de posibles omisiones. Resumir la información en voz alta es una buena forma de mantener un registro continuo de tratamiento y siempre para reevaluar el estado del paciente, las acciones realizadas y el progreso del equipo con respecto al protocolo. Esta técnica también ayuda a los miembros del equipo a adaptarse a los cambios del estado del paciente. La última categoría de la dinámica del equipo es cómo comunicarse. El cerrado de comunicación es importante para el líder y los miembros del equipo. Cuando el líder da una orden, el miembro del equipo debe confirmar que la ha escuchado y comprendido. El líder debe llamar a los demás por su nombre y, si es posible, establecer contacto visual para asegurarse de que el miembro del equipo ha comprendido la orden antes de asignar más tareas. El miembro del equipo debe avisar al líder cuando haya finalizado la intervención. Los líderes y miembros del equipo deben usar mensajes claros. Un lenguaje claro y conciso ayuda a evitar malentendidos. Hablar con un tono de voz alto para entenderse, pero calmado y seguro, ayuda a los miembros del equipo a concentrarse en las tareas que realizan. Todos los miembros del equipo deben mostrar respeto mutuo y actitud profesional hacia los demás, sea cual sea su experiencia personal o entrenamiento.
Las emociones pueden estar a flor de piel durante un intento de reanimación, por lo que es especialmente importante que el líder use un tono amable y controlado, evitando gritos y malos modos. No solo es importante saber qué hacer durante un paro cardíaco, sino que es igual de importante saber actuar como equipo llegado al caso. El debriefing en equipo es un componente importante de todo intento de reanimación. Intercambiar información durante el evento y realizar un debriefing al final ayuda a los miembros del equipo a actuar mejor y también puede sacar a la luz hacia los posibles del sistema. La implementación de programas de debriefing puede incluso mejorar la supervivencia del paciente tras un paro cardíaco. Veamos ahora la misma situación, pero con una buena dinámica en equipo. Trata de identificar cada uno de los elementos clave. Hola, acabo de llamar el CEN. Tienen a un varón de 16 años que ha entrado en paro cardíaco mientras venía. Lo están bajando y el padre está con ellos en la zona de ambulancias. Ella hará las ventilaciones. Jaime y Eva se turnan en las primeras series de compresiones torácicas. Jaime, tú empiezas. Y Eva, tú lo conectas a los monitores y al desfibrilador. Sí, yo empiezo con las Yo compresiones. me encargo del monitor y del desfibrilador. Bien, gracias. Laura, ¿haces bien intravenoso y medicamentos? Sí, yo me encargo de ellos. Carol. Él dice y ella responde. Tú vas a hacer esto, ok, yo hago esto. Tú vas a hacer esto, yo hago esto. Eso es circuito cerrado de comunicación. Yo doy una orden, lo miro y me responden que eso es lo que va a hacer y que lo hace. ¿Listas? Yo registro. Bien. Hola, somos un equipo de SWB. Traemos un varón de 16 años, paro cardíaco presencial hace 3 minutos. Iniciamos compresiones, colocamos el DEA y realizamos descargas sin RCE. Segunda descarga a los 2 minutos sin cambios. La ventilación con bolsa ha sido sencilla. Ok, gracias. Lo movemos a llegar a 30. 28, 29, 30. Bien, 1, 2, 3. Muy bien, Miguel. Esperó que termine su ciclo de compresiones para mover al paciente. En el ejemplo anterior, el paciente le estaba dando el balón medio se cae y todo lo demás. Entonces, entender lo que está haciendo y tomar el rol de intervenir. Me encargo de las compresiones. Bien, gracias. Buen relevo. Jaime y Eva se alternan en las compresiones cada 2 minutos o antes si se cansan. ¿Tenemos la vía? No, la estoy preparando. Laura, si en el próximo no lo logras, prueba una vía intraósea. Bien, estoy revisando. Bien, el monitor está conectado. 28. ¿Entenderé las compresiones? No noto pulso. Está en ASP. Sigue con la RCP. Gracias, jefa. ASP es actividad eléctrica sin pulso. Es decir, el chico sí tiene registro, pero no tiene pulso. Entonces tengo que seguir dando azar. Porque si vieron que tengo aquí una línea plana, pero no tiene eso. Revisar. Bien. Carlos, ¿te resumes las acciones que llevamos realizadas? Insertamos una vía intravenosa y conectamos un monitor. Como acabo de ver, asignar las funciones del equipo y una buena comunicación brindan una respuesta rápida y organizada en una situación de emergencia. Las indicaciones claras y la comunicación eficaz entre los miembros del equipo dan un entorno que eleva la probabilidad de supervivencia del paciente. Ahora podrán analizar los elementos de una buena dinámica del equipo que ha observado en esta situación. Este es uno de los ejemplos. Hay otro video que es peor porque en ese están haciendo la dinámica de equipo cuando no se llevan y por último todos se empiezan a pelear. Y ya se quedó y se va. Y lo dejan el niño ahí parado y el familiar afuera viendo todo eso. Luego cuando ya hacen la dinámica de equipo correcto, pues ahí lo hacen bien. Y en eso, chicos, estamos haciendo una pausa porque en muchos de nuestros hospitales no es porque la gente no sabe hacer las cosas, porque no se lleva bien, porque todo el mundo grita. Vivimos en un ambiente donde ya él grita porque es así y ya, eso está bien. Y no es correcto. Necesitamos aprender a trabajar en equipo dentro de la parte de reanimación, porque en ese momento es un momento donde todo el mundo está asustado. Entonces, el que va a ser el líder es la persona que va a ser capaz de comunicar contacto con instrucciones claras y saber cómo reaccionar si las otras personas están asustadas, saberlos calmar y saberlos relevar. Entonces es muy importante que con sus compañeritos de guardia puedan saber quién cumple cada rol para que se pueda alternar. Eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. During the resuscitation of an infant or child in respiratory or cardiac arrest, there are many tasks that must be performed by the resuscitation team in a short amount of time. Often,
resuscitation team dynamic can break down in the intensity of the moment. A team leader or member can easily become overwhelmed. This is when good leadership and teamwork are most important. Let's take a look at what happens when you don't have effective team dynamics. En todo caso, hay más de estos ejemplos, chicos, para que puedan revisar, lo encuentran como falso o lo encuentran en ese poco menos, ¿ok? Circuito cercado de comunicación, sí, ese de aquí es donde mataron al niño con A. Pues ese es el que
mis H's y mis T's. Trombosis pulmonar y trombosis coronaria que no se vimos. Calidad de RCP, lo que ya vimos, no interrumpir al mínimo las compresiones, cambiar cada 2 minutos. Si no se cuenta con un manejo avanzado de la vía aérea, la ventilación, relación debe ser 15-2. Si se cuenta con un manejo avanzado de la vía aérea, compresiones continuas y una ventilación cada 2 a 3 segundos. ¿Qué quiere decir? De que si ya el paciente está intubado, no es que voy a hacer pausas para que le dé ventilación. Sigo dando RCP y lo que tengo que hacer es dar de 8 a 10 ventilaciones por minuto, que me parece que es cada 2 a 3 segundos. Tengo que empezar a oxigenar al paciente, si ya está intubado. La primera descarga, 2 litros por kilo, segunda descarga, 4 litros por kilo, descargas posteriores 4, con un máximo de 10 en la dosis del adulto. Dosis de adrenalina, 0.01 miligramos por kilo, que eso es 0.1 ml por kilo de la concentración de 0.1 miligramos por ml. ¿Cómo se construye eso? La concentración de 0.1 miligramos por ml. ¿De cuánto viene la falla de adrenalina? UCI. Por favor. Viene de 1 miligramo. ¿Y qué concentración tengo que hacer? 0.1 miligramos por ml. 1 miligramo, 1 ml. ¿Cómo hago que ese 1 miligramo en 1 ml se haga 0,1 miligramos en 1 ml? ¿Qué hago? ¿Cómo preparo la adrenalina? Para necesitar, se la pongo así en delita. Lo de 100 ml. ¿En cuánto? Si lo diluyo en 100 ml, ¿cuál va a ser mi concentración resultante? Tengo. Ya da vergüenza. Sin piedad. También. ¿Qué pasó con todo? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Cómo hago que este 1 miligramo en 1 ml se transforme en 0.1 miligramos por ml? Pero tendría que ¿Qué saber el peso. diluyo le hago? ¿Es por peso? Pero no debería saber el peso primero. No, primero tengo que hacer la dilución, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto me dice que es la dosis? Ten un poquito de foco, por favor. Soy yo la única que está viendo borroso. Por kilo, dice. No, sigue borroso. Ya necesito leer. Ahí, ahí está. Ya. ¿Cuál es la dosis? La dosis es 0.1 ml por kilo de la dilución 0.1 miligramos por ml. ¿Ya? Entonces, antes de sacar esto, yo necesito haber preparado esta dilución. ¿Por qué? Porque mi ampollita de adrenalina me viene así y me dice 1 miligramo. Y aquí tengo 1 ml, por eso es 1 miligramo por ml. Y yo tengo que llevarlo a esto. ¿Tengo que concentrarlo o tengo que diluir? En 10. En 10. Para que como no me haga Ah, sí. Ya, pero sí. Entonces, esto lo pongo en una jeringuilla y le completo mi 1 miligramo está aquí, más los otros 9, ahí sí voy a tener 0,1 miligramo por ml. ¿Por qué? Si se dan cuenta de esto, le subí un cerito. Eso quiere decir que lo dividí
tengo que pasarle de adrenalina? 2.5 ml. 2.5 ¿qué? De la dilución, ¿ok? Entonces, ¿cómo le dirían eso a su compañero que esté encargado de fármacos o a la enfermera que esté encargado de fármacos? Usted es el líder y usted es el enfermero. ¿Qué le va a decir que haga? Una polla de Dígalo, hágale. una polla de medicina de la concentración de 1 mililitro diluidas en una parte de solución salina, creo que era. Y luego lo multipliqué por se lo doy 2.5. Pero, o sea, le doy el trato muy bien. Por eso, a ver, usted es el enfermero. Necesito diluir una ampolla de adrenalina con 9 cc de solución salina. Prepárelo, por favor. ¿Qué tiene que responderme usted? Tengo que preparar una Preparado una ampolla de adrenalina en 9 cc de solución salina. Correcto. De eso, por favor, administre 2.5 ml al paciente. ¿Qué me tiene que decir? 2.5 ml de la dilución de 1 a 9 o de 1 a 10 administrado. Pero tiene que decirme que ya lo hizo. Y la persona que está registrando el tiempo o los medicamentos tiene que hacerlo. Porque si en algún rato yo pregunto ¿cuántas dosis de adrenalina hemos administrado? Hemos administrado 2 dosis de adrenalina. ¿Ok? Entonces, de 25 miligramos por kilo, ya tiene que haber una persona la que está registrando, calcula la dosis. De hecho, si cuando el paciente me viene, yo ya tengo el peso, yo tengo las dosis de emergencia. Y de hecho, ¿qué hacíamos con los pacientes cuando estábamos quirúrgicos en cirugía cardiovascular? El paciente llegaba con su hoja de drogas y esa hoja estaba pegada en la cama. Cosa que ese paciente, si se toca reanimar, ¿cuánto hay que ponerle? Y dice que es en el toca 2.5 ml. Y ya sabes, porque pesa 25 kilos. Entonces, tener la tablita con las dosis y hay aplicaciones para eso. En las calculadoras médicas, en aplicaciones de RCP, ustedes ponen el peso del paciente y ya les da el número de tubo, la dosis que le toca, la carga de luz y todo lo que tienen que hacer. Entonces, a ese paciente le toca 2.5 ml de la dilución de 1 en 10. Repita cada 3 o 5 minutos y para tu endotraqueal, puedo administrar la dosis endotraqueal. ¿Y cuál es la dosis endotraqueal y qué cambia? Todavía no tengo vino, no le puedo pasar la adrenalina subcutánea. Entonces, eso lo hago cuando es la clase. ¿Qué pasa si es tubo endotraqueal? ¿Cómo se la administra? Es lo mismo, es 0.1 ml por kilo, es decir, van a ser 2.5 cc, pero 2.5 ml, pero de la concentración 1 en 1. ¿Qué quiere decir? Que tal como está la ampolla. Es de la ampolla al pelo, sin diluir. ¿Ok? Entonces quiere decir que voy a necesitar 2 ampollas y media. Aquí con una ampolla me basta para todos los ciclos. ¿Sí? Porque son 2 y medio, hasta 4 ciclos me alcanza. Pero aquí se me van a ir 2 ampollas y media. Y si tengo solo una chuña ampollita de mis cheros de paro para funcionar, entonces necesito tener por lo menos 5 ampollas, es lo que se recomienda en el charol de paro, dependiendo de qué tan grande sea. Entonces,
O sea, sería 10 veces la dosis por... Dígale a su compañero que le administre la adrenalina por tubo. Tiene que mandar 2 frascos por el tubo. Juan, dígale a él cómo va a administrar la adrenalina. Es cubriendo cerebral, tiene que mandarle 2 frascos y medio de adrenalina por el tubo. Ya, ¿qué tiene que decirse? ¿Qué le va a decir? Que administre 2. Dígale, por favor. Administre 2 frascos y medio de adrenalina por medio del tubo esofágico. 2 frascos y medio es la manera correcta de expresarlo. Ya, ¿quién se lo puede decir a él, por favor? Mirándole a los ojos. Carlos. Dígale. Administra 2.5 ml de adrenalina por vía esofágica. Por el tubo endovenoso. ¿Sí? ¿Y qué tiene que responder él? Administrando o administrado 2.5 ml por día endotraqueal. Sí, porque usted tiene que confirmar que lo está haciendo. Administrando, si en este momento lo estoy haciendo y lo digo en voz alta, o me lo digo y ya lo hice, administrar. Para que la persona que lo está haciendo chequee. ¿Ok? ¿Qué concepto acabamos de realizar en este momento? Cuando es intravenoso tengo que diluirlo. Cuando es endotraqueal no lo diluyo, lo tomo directamente de la ampolla. Pero la dosis es la misma, en cc. Aquí son 2.5 cc y aquí son 2.5 cc. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está diluido y que aquí no está diluido cuando lo estoy pasando por el tubo. ¿Okay? Si es intravenoso, tengo que diluir 1 en 10, que en realidad es 1 más 9 que se hace 10, pero se dice 1 en 10. ¿Ok? Vamos otra vez. Es importante, chicos, que podamos hablar. En el momento que yo lo digo, ¿qué notan en mi voz o en el momento que me dirijo a ustedes para decir? ¿Ya? Firmeza. ¿Sí? Firmeza. Digo, hágalo. O sea, yo estoy tomando el batuta, la posta para decir qué es lo que hay que hacer. Estoy dando instrucciones claras. Necesito 2.5 ml de adrenalina sin diluir, administrada por tubo endotraqueal. Necesito 2.5 ml de adrenalina diluida, 1 en 10 de solución salina, administrado vía intravenosa. Pero tengo que hacer el ejercicio de decir las palabras. ¿Ok? Vamos a ver. Denise. Atito. Pídale por favor que le administre a un paciente de 18 kilos adrenalina por vía intravenosa. Administra 1.8 miligramos de adrenalina diluidos en una solución. Administrando o administrar 1.8 de ml de adrenalina. ¿Qué pasó? Denis dijo miligramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Tito? Volverle a preguntar, ¿miligramos o mililitros? Ah, ok, 1.8 mililitros. Eso es parte de la comunicación. Y llámenlo por el nombre, chicos. Todavía no se conocen. Yo me estoy reuniendo el nombre de todos y ustedes todavía no se conocen. Dale, Tito. No, vamos. Tito. Administra 1.8 miligramos de adrenalina en una solución. ¿Miligramos o mililitros? Eso, chicos, tiene que haber retroalimentación, porque no es la que yo le puse porque me dijo. Entonces, no. O sea, para eso son un equipo de trabajo, para que puedan cuestionar y decir.
Pídele a Jessica, por favor, que administre adrenalina a un paciente de 12 kilos por vía intravenosa. Administrar 1.2 mililitros de adrenalina en una solución de 1 a 10 vía intravenosa. Jessica. Administrar 1.2 mililitros. ¿Pero qué tiene? 1.2 mililitros por vía intravenosa. ¿De qué? De la dilución de 1 a 10. Sí, tengo que decirlo, chicos, tengo que hacer el ejercicio de repetir la vía, la dosis, las palabras de lo que me está diciendo. Esto es una red de seguridad, chicos, porque cuando escucho las cosas en voz alta, me sirve para corregir lo que estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, primera tarea aprendida el día de hoy, la dosis de adrenalina y cómo la diluyo, y cómo transmito el mensaje y cómo repito lo que estoy recibiendo. A ver, tengo un paciente de 12 kilos que en el algoritmo veo que es un ritmo no desfibrilable. Entonces, como es un ritmo no desfibrilable, tengo que administrar adrenalina. Y el paciente pesa 12 kilos. Dale. Administrar 1.2 ml de adrenalina de la dilución 1 en 10 por vía intravenosa. De la dilución de 1 a 10. Solución salina. Administrado 1.2 mililitros de adrenalina de la dilución de 1 a 10. Y intravenosa. Es correcto. Intravenosa va a diluir. Cuando administro la adrenalina intravenosa tengo que diluirla, porque lo contrario voy a pasar ese corazón así. Y siempre sí o sí va a ser una ampolla dividida en 10. 1 en 9, para esta es la dilución 1 en 10. La dilución se llama 1 en 10 porque el total es 1 en 10 cc, pero lo preparo 1 más 9. Si por último se le fue un mililitro, no importa, chicos. Igual no le va a mandar la dosis, ¿ya? Pero es 1 en 10. Se para. Probablemente entendí esa parte de Ya, póngale 10, no me importa. pero diluyan. Pero diluyan. El resto tiene que involucrar no. De la solución que ya preparaste, ahí le sacas 1.2. De la solución que ya tienes preparada. Yo metí esta ampollita aquí con mi suerito de solución salina acá. Entonces aquí están estos dos, este más el de acá. Entonces tengo 1 de adrenalina y tengo 9 de solución salina, o 10. No discutamos por eso. Pero tengo mi dilución de 1 en 10. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Y a este paciente de 12 kilos, la primera ronda de adrenalina que le voy a dar va a ser 1.2 cc de lo que está aquí. ¿Ya? Y el resto me lo guardo. ¿Hasta cuándo me lo guardo? Hasta que vea y evalúe el ritmo y tengo que, más acá abajo, volverle a poner cada 3 a 5 minutos otra vez. Entonces, la persona que está tomando el tiempo me dice, ya pasaron 3 minutos de la última dosis de adrenalina, entonces administre por segunda ocasión 1.2. Entonces aquí está mi primera dosis, mi segunda dosis y mi
Chao. Administra 1.2 mililitros de adrenalina administrando 1.2 mililitros de adrenalina vía traqueal. ¿Cuál es la diferencia sin diluir? Sin diluir. Hay que especificar, porque puede ser de que yo sea muy proactiva y ya tenga ampollitas diluidas. ¿Ya? Entonces me dice, sin diluir, voy a prepararlas. Ahora sí, administrar. Por eso yo tengo que especificar si es sin diluir, porque yo ya tengo mi ampolla preparada para la IV. Si voy a pasar por viento traqueal, porque se perdió la vía, por ejemplo, entonces tengo que coger las ampollas sin diluir. ¿Ok? Una más. ¿Quién más quiere? ¿Cuántos cc tiene una ampolla de adrenalina? Viene de 1 O sea, tiene un cc, la ampolla. 1 ml y 1 miligramo. Ya. O sea, es que, por ejemplo, si tú pesas, qué sé yo, pongámosle. ¿Dónde está? Mucho gusto. Gloria Reyes, mucho gusto. ¿De cuánto? ¿La misma? La misma intravenosa.
regreso a la